Mi nombre es Carmen Aumesquet y soy directora de promoción del Consejo Regulador de Brandy de Jerez y me gustaría agradeceros por vuestra asistencia, me gustaría daros la bienvenida a esta masterclass sobre Brandy de Jerez. Bienvenido al profesorado y a decenas de estudiantes de sumillería y de sala de escuelas de hostelería que nos están siguiendo desde todos los rincones de España, y también darles la bienvenida a profesionales de la barra, de la coctelería y de la sumillería que también se están uniendo a esta sesión. Comentaros que esta formación se enmarca dentro de una campaña de Brandy de Jerez y mixología con la que pretendemos mostrar tanto al profesional como al consumidor todas las posibilidades en coctelería y en combinación que tiene el Brandy de Jerez. Comentaros que esta formación inicia esta campaña, pero que esta promoción tiene su punto álgido en Madrid del 20 al 30 de abril, donde vamos a ofrecer en las barras más renombradas de la capital, pues se va a hacer una oferta especial de combinados y cócteles con Brandy de Jerez. Los que estáis cerca y los que vivís en Madrid o penséis trasladaros allí, pues no os perdáis esta ocasión. Toda la información la tenéis en nuestra página web brandydejerez.es. También me gustaría informaros de que tenemos un aula de formación online disponible en nuestra página web y que está a vuestra disposición un curso online completamente gratuito, interactivo, y a través del cual os otorgamos un diploma oficial de conocimiento sobre el Brandy de Jerez y que puede ser un complemento muy útil para esta formación que estáis haciendo hoy, ¿vale? O sea que os aconsejo entrar en la página y mirar esta posibilidad. También comentaros que tenemos el perfil oficial de redes sociales Brandy de Jerez en Instagram, al que os animo que nos sigáis para, bueno, estar un poco informados de noticias de interés y de datos que vayamos publicando y contenido de interés tanto del Brandy de Jerez como de la coctelería y de la mixología, ¿vale? Espero que disfrutéis de esta sesión. Va a ser una sesión muy práctica. Van a participar dos ponentes. Vamos a tener una primera parte de conocimiento general de elaboración y envejecimiento del Brandy de Jerez y de cata de las muestras que tenéis. Y esto lo va a realizar una bióloga y enóloga, se llama Rocío Trillo, y ella es actualmente responsable de la elaboración de brandy en una de las bodegas más emblemáticas de Jerez. Esta primera parte la va a hacer ella y posteriormente nos va a acompañar Borja Cortina, que bueno, yo creo que es uno de los grandes nombres, uno de los grandes referentes de la coctelería nacional, ganador de numerosos concursos y también elegido bartender del año en varias ocasiones y actualmente asesor del curso de experto en coctelería del Basque Culinary Center y además formador de nuestro Consejo Regulador para temas de coctelería con vinos y brandy de Jerez. Cada una de las ponencias va a tener una duración aproximadamente de unos 35 minutos, con lo cual en un máximo de 1 hora y media habremos terminado la sesión y esperamos que os sea muy útil. Ahora me gustaría dar la bienvenida a Rocío Trillo, que nos va a descubrir un poco todos los secretos del exclusivo sistema de elaboración y de envejecimiento del Brandy de Jerez, que fue el primer espirituoso en España en contar con el sello de calidad de una IGP propia. Rocío, Muy bien. bienvenida, ¿qué tal? Buenas tardes, Carmen. Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Pues nada, Rocío, todo tuyo. Te dejo con la masterclass y muchísima suerte y muchísimas gracias por participar. Muy bien. Bueno, pues antes de nada, dar las gracias a Carmen y al Consejo Regulador pues, por ofrecerme esta oportunidad de difundir el mensaje del Brandy de Jerez. Y si os parece, os voy a compartir la presentación que tengo. Bueno, pues
Yo, para empezar, lo que vamos a hacer es un breve recorrido a lo largo de la historia del brandy de Jerez, pues para que veáis y conozcáis la importancia que ha tenido esta bebida espirituosa en esta zona. Vamos a hacerlo muy, muy breve porque, bueno, hay muchos puntos en los que me quiero enfocar, ¿de acuerdo? Entonces, comentaros que Jerez es una de las regiones vitivinícolas más antiguas del mundo y que fueron los fenicios los que introdujeron en el área de Cádiz el cultivo tanto de la vid como de la producción del vino, y se encargaron ellos de distribuirlo por todo el Mediterráneo. Ya en el siglo VIII fueron los árabes los que introdujeron en Europa la técnica de la destilación de los vinos, tanto en alquitaras como en alambiques. Vamos a dar un salto en el tiempo y nos vamos a ir hasta el siglo XVI. Esta fecha es importante ya que es cuando había producciones de aguardientes frescos en Jerez y comenzaron a exportarse al norte, principalmente al norte de Europa, y destaca los Países Bajos por las exportaciones que se hacían en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces, empieza a haber en este siglo una importante actividad económica en Europa, ya que todos esos brandis, todos esos aguardientes frescos que se producen en Jerez comienzan a ser exportados. Nosotros utilizábamos esas aguardientes que elaborábamos, los utilizábamos para encabezar nuestros vinos de Jerez, que como sabéis son vinos fortificados. También realizábamos esas exportaciones de aguardiente fresco y ya empieza a haber un movimiento de elaboraciones de aguardientes envejecidos en vasijas de roble. Hay que decir que a principios del siglo XIX, pues eso comienza un movimiento de aguardientes envejecidos, pero ya añejados. ¿Por qué? Porque se había visto que estos aguardientes, si se conservaban en vasijas de roble, pues adquirían unos matices que cambiaban y mejoraban el producto, ¿vale? Nosotros tenemos, por ejemplo, una carta de 1845 en la que ya hay una comercialización de vasijas de roble hacia Irlanda con aguardiente envejecido. Ya a mediados del siglo XIX, el brandy de Jerez se considera que es un centro de atención en Europa. ¿Por qué? Pues porque hay un desembarque muy importante tanto de ingleses, franceses como irlandeses que venían a Jerez en busca de este producto. Entonces hay un movimiento el siglo XIX es muy importante para el brandy de Jerez, y a lo largo de este siglo y continuado el siglo XX va a haber un cambio en las denominaciones, en las nomenclaturas de este producto. En un principio el término que se usaba era coñac, ya que realmente era un referente para Jerez, y poco a poco va a ir cambiando y vamos a encontrar diferentes nomenclaturas como pueden ser coñac español, coñac jerezano, después pasa a brandy jerezano y finalmente en 1989 pues comienza la denominación específica del brandy de Jerez y adquiere este nombre, ¿de acuerdo? Hoy en día es uno de los destilados que más se exportan tanto a Europa como a otros continentes, y es la bebida espirituosa más exportada que se elabora en España. Bueno, pues he sido breve, no he sido muy, muy pesada con la historia, pero creo que es importante pues conocer tanto pues la importancia que tiene en esta zona esta bebida y los años que tenemos de historia, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué es el brandy de Jerez? Me imagino que muchos de vosotros lo sabréis, pero para los que no, pues lo vamos a definir. El brandy de Jerez es una bebida espirituosa que tiene entre 36 y 45 grados de alcohol, y es importante saber que se obtiene exclusivamente a partir de aguardientes y destilados de vino. Su envejecimiento debe de ser en las localidades de Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda y el puerto de Santa María.
El envejecimiento de esta bebida espirituosa se realiza en vasijas de roble que tienen una capacidad inferior a 1000 litros y debe de seguir el sistema tradicional de criaderas y soleras. Es importante un concepto, y es que este envejecimiento debe de realizarse en vasijas que han obtenido previamente vino de Jerez, que hoy se conocen como las sherry casks. Bien, pues, ¿dónde nos encontramos? Pues nos encontramos al sur de la península ibérica. Se trata de la región vinícola más meridional de Europa y más específicamente nos encontramos en la bahía de Cádiz, ¿vale? En la zona que confiere el puerto de Santa María, Jerez y Sanlúcar, que delimitan lo que nosotros llamamos el triángulo, que es el marco de Jerez. Esta región pues tiene un microclima, es muy singular en la temperatura, ya que tenemos dos vientos pues que al final van a hacer que nuestro clima dependa de estos vientos o que influyan mucho en nuestra temperatura. Tenemos el viento de poniente, que entra por el océano Atlántico, es muy fresco y húmedo, y después tenemos el viento de levante, que procede del este y que tiene origen en el desierto del Sáhara y trae pues unas temperaturas muy altas, es muy seco y caluroso. Entonces, nosotros vamos a tener en esta zona pues más de 300 días de sol al año, cosa que es bastante, es mucho, y vamos a tener, se peculiariza porque tenemos unos veranos muy secos y alcanzamos temperaturas de más de 40 grados. Bien, pues como he dicho, la materia prima que vamos a utilizar para elaborar el brandy de Jerez es la uva. La uva, nosotros vamos a tener principalmente dos variedades que vamos a utilizar para obtener el brandy de Jerez. En su mayoría, el 95% aproximadamente, es la variedad de uva Airén, que procede de La Mancha, y hay un pequeño porcentaje que utilizamos la uva Palomino fino, que es la uva que cultivamos aquí en el marco de Jerez. El vino que vamos a obtener pues tiene en torno a unos 12 o 13 grados de alcohol y vamos a diferenciar las características dependiendo del sistema por donde lo vayamos a destilar. Si utilizamos columnas, van a ser vinos limpios, sin lías y permiten la adición de sulfuroso. En cambio, si utilizamos la destilación mediante un alambique, van a ser vinos que nosotros llamamos aquí en rama, es decir, que tienen unos pequeños porcentajes de lías finas y no permiten la adición de sulfuroso, ya que, bueno, el alambique, pues las paredes del alambique son de cobre y el sulfuroso, pues, atacaría a las paredes desprendiendo aromas que se consideran no favorables para los aguardientes. En todos los casos, tanto en los vinos para columnas de destilación como para alambique van a ser vinos de calidad y totalmente aptos para el consumo. Hay una idea pues de que a lo mejor los vinos que se destilan son aquellos vinos que son los vinos para la quema, que se conocen con esa palabra, y realmente es erróneo porque al final en la destilación lo que vamos a hacer, vamos a concentrar esos aromas que se encuentran en el vino, por lo que si hay un defecto de partida, al final lo vamos a potenciar y lo tendremos en nuestro aguardiente. Quiero dejar claro el hecho de que tengamos dos variedades de uva. En primer lugar, la denominación específica del brandy de Jerez nos permite obtener uva de fuera del marco de Jerez, pero sí tiene que ocurrir, ese envejecimiento sí tiene que ocurrir entre las zonas de Jerez, Sanlúcar y el puerto. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque durante los años 60, 70 aproximadamente, como he dicho, hay una demanda muy fuerte de brandy de Jerez, tanto en España como en Europa, y entonces el marco de Jerez, que en ese momento contaban con unas 25.000 hectáreas, pues no es lo suficientemente grande para abastecer la demanda que hay de este producto. Entonces, las bodegas principales, como pueden ser, bueno, pues Fundador, Osborne y González Vía, buscan una variedad similar a la variedad Palomino, encontrándose la variedad Airén, que se encuentra en Castilla-La Mancha, en la zona de Tomelloso,
y al final para abastecer esa demanda que había tan grande de este producto. Y ahora veremos, pues bueno, por la recuperación de un poco de ese palomino fino en un brandy de Jerez. Bueno, pues la destilación. La destilación vamos a tener dos técnicas. Tenemos la técnica de los alambiques, que es una técnica de destilación tradicional. Vamos a utilizar un fuego directo. Se trata de un proceso discontinuo, es decir, vamos a necesitar un proceso de doble destilación y vamos a obtener unas holandas o unos aguardientes de bajo grado que van a estar entre 60 y 70 grados de alcohol. Estas holandas reciben este nombre por esas exportaciones que estaban ocurriendo desde Jerez hacia los Países Bajos. Después vamos a tener las columnas de destilación, que son unos son unos dispositivos más modernos que los alambiques. Como fuente de calor vamos a utilizar vapor y se trata de un proceso continuo. A diferencia de los alambiques que eran discontinuos, pues esto es continuo y nos va a permitir obtener unos aguardientes de una mayor graduación alcohólica y también destilados de vino llegando hasta los 94,7 aproximadamente. Bien, pues aquí tenemos un alambique, el esquema de un alambique y vamos a explicar un poquito su funcionamiento. En primer lugar, pues tenemos la caldera. La caldera antiguamente era alimentada por leña de encina, por su alto poder de combustión, pero hoy en día, pues para conseguir una destilación más homogénea, vamos a destilarlo, vamos a utilizar el gas propano. Entonces, vamos a introducir el vino en la caldera y vamos a empezar a calentarlo. Alcanzando la ebullición del vino, pues esos vapores alcohólicos que forman parte procedentes de la fermentación alcohólica se van a ir desprendiendo y se van a concentrar en el capitel. Una vez en el capitel, van a pasar al siguiente dispositivo, que es el cuello de cisne, que recibe este nombre pues, por la forma que tiene. Una vez en el cuello de cisne van a atravesar una conducción que hay en el interior del calientavino y que llegando hasta el refrigerante, que al fin y al cabo es un tanque que tiene una capacidad igual que la caldera y tiene en el interior un serpentín. Entonces, este depósito está lleno con agua fría y los compuestos volátiles van a circular en su interior, haciendo que en contacto con el agua fría condensen y caigan, ¿de acuerdo? Entonces, al fin y al cabo, en la primera, nosotros tenemos un vino que tiene en torno a los 12-13 grados de alcohol y en la primera destilación, pues vamos a conseguir un vino que va a tener un aguardiente de bajo grado que va a tener en torno a unos 33 grados de alcohol. Para obtener la holanda vamos a tener que destilar de nuevo ese aguardiente de bajo grado o brullis, que recibe el nombre en coñac, y vamos a obtener en esta segunda destilación, vamos a tener el cuerpo del destilado. En primer lugar, vamos a tener las cabezas, que son una fracción muy volátil, en cierta manera un poco desequilibrada, tiene una graduación alcohólica en torno a los 80 grados de alcohol. Después vamos a obtener el corazón u holanda, que lo llamamos aquí en Jerez, y finalmente las colas. Las colas las vamos a descartar y nos vamos a quedar con la holanda, que tiene en torno a 65-70 grados de alcohol, y este va a ser nuestro objetivo para elaborar el brandy de Jerez. Esta holanda es la que vamos a llevar a envejecimiento. Bien, pues aquí tenemos una columna de destilación. La columna de destilación pues, es un dispositivo mucho más industrial. Los volúmenes que se manejan en comparación con los alambiques son mucho más grandes. En una columna de destilación podemos llegar a destilar en torno a 500.000 de litros de vino al día y se trata de es un dispositivo que permite obtener unos aguardientes de mayor grado porque tenemos elementos de rectificación. Tenemos unos platos que son de cobre con unas cazoletas que permiten rectificar el alcohol a lo largo de la destilación, obteniendo al final pues, un aguardiente de mayor grado, ¿vale?
El vino lo vamos a introducir, como vemos en la foto, por la parte superior de la columna, por la parte inferior vamos a introducir el vapor de agua y al final pues lo que vamos a hacer es el vino va a ir recorriendo los distintos niveles que hay en el interior de la columna y el vapor lo va a hacer en sentido inverso, de manera que el producto agotado va a ir en sentido de descenso y va a ascender el alcohol llegando a unas concentraciones pues hasta de 94,5, 94,7. Ay, perdón. Bien, pues según la graduación alcohólica que obtengamos y las sustancias volátiles que tienen estos aguardientes, vamos a tener una clasificación de 3 tipos diferentes. Las holandas, que tienen una graduación alcohólica inferior a 70, hay aguardientes de una graduación media que tienen en torno a 70 a 86 grados de alcohol y finalmente los destilados, los alcoholes destilados de vino que tienen en torno a un 86 llegando a 94, 75 aproximadamente volumen de alcohol. Bueno, pues ya hemos visto la materia prima, que es la uva, el vino, las técnicas de destilación y vamos a llegar al envejecimiento. El envejecimiento lo vamos a realizar, como he dicho, aquí en el marco de Jerez, entre estas 3 ciudades. Y hay algo importante y es que las barricas que nosotros utilizamos normalmente en el vino pues son de 225, 250 litros, pero nosotros lo vamos a envejecer en lo que llamamos las botas. Son botas de roble que tienen una capacidad en torno a 500 y 600 litros. Estas vasijas, como he dicho anteriormente, es muy importante y es clave y único que envejezcan el brandy de Jerez en vasijas que han contenido previamente vino de Jerez. El sistema que vamos a utilizar es un sistema tradicional de criaderas y soleras y vamos a establecer diferentes categorías según el tiempo de envejecimiento. Bueno, pues como ya he hecho un poco de repaso sobre la temperatura y el clima que tenemos aquí en Jerez, pues tenemos unos inviernos medianamente fríos, llegando a unas mínimas de 4 grados, veranos muy calurosos, que llegamos hasta temperaturas de 40 grados y siempre vamos a depender de esos vientos de poniente y levante a la hora de obtener esos porcentajes de humedad claves para el envejecimiento del brandy de Jerez. Así tenemos nuestras bodegas, que las llamamos bodegas catedrales, pues en primer lugar porque bueno, tienen unos techos muy altos, pueden llegar hasta 15 metros de altura, después los muros van a ser muy gruesos y algo importante y es que nuestros suelos son de albero. ¿Por qué? Pues porque nos permiten regarlos por la noche y mantener la humedad necesaria que hace falta para envejecer el brandy de Jerez, porque si no conseguimos estos porcentajes de humedad que están en torno a unos 65-70%, al final las mermas pues van a ser muy elevadas. Entonces, esas ventanas grandes nos van a permitir abrirlas por la noche en orientación al viento de poniente, haciendo que entren esas partículas de aire que vienen cargadas con agua y nos permitan pues tener unas condiciones ideales para el envejecimiento. Aquí podemos ver en el dibujo pues estos ventanales grandes de las bodegas, los techos altos, cómo entran esos vientos de poniente y aquí pues os he enseñado un poco un par de bodegas que tenemos aquí en la zona pues con ese albero y esos techos y los ventanales grandes. Bueno, pues ¿cómo funciona el sistema de criaderas y soleras? Pues se trata de un sistema dinámico tradicional de envejecimiento y nosotros a la fila última de esas botas que tenemos en envejecimiento los vamos a llamar solera. Esa solera es donde vamos a realizar una saca para envejecer el brandy, o sea, para llevarla a embotellado el producto terminado que es el brandy de Jerez. La fila superior se va a llamar primera criadera, la segunda fila, segunda criadera, y como veis en el dibujo, pues vamos a realizar esa saca, esa extracción de líquido para el embotellado.
¿Cómo vamos a llenar este vacío que hemos generado? Pues lo vamos a hacer con la primera criadera. Al final la solera tiene el brandy con más añejamiento y la primera criadera pues va a ser el brandy que le sigue en tiempo de envejecimiento. Ese paso de la primera criadera a la solera lo vamos a llamar rocío. Y la primera criadera llenará la solera y la segunda criadera llenará la primera criadera. El vacío de la segunda criadera, que bueno, puede ser segunda, tercera, cuarta, hasta donde queramos llegar, pues lo vamos a llenar con un aguardiente fresco que no tiene envejecimiento. Bien, bueno, pues como he dicho, el envejecimiento va a tener lugar en vasijas que nosotros denominamos sherry casks. El volumen de estas vasijas está en torno a unos 500 y 600 litros, son de roble americano principalmente tostado medio y tienen que haber envejecido vino de Jerez durante al menos 3 años. Es importante esto ya que la madera al envejecer vino de Jerez pues va a obtener unos aromas y unos colores que una vez introduzcamos el aguardiente fresco pues va a adquirir ciertas connotaciones muy singulares y muy únicas y al final pues van a hacer un producto de calidad. Hay que decir que, bueno, esta utilización de estas vasijas que han contenido vino de Jerez previamente, pues ya viene desde el siglo XVIII, cuando nosotros exportábamos vino de Jerez principalmente a Inglaterra en estas vasijas de roble. Entonces, las vasijas de roble se quedaban allí y nunca volvían. Entonces, pues bueno, de maestros destiladores comenzaron a darse cuenta de las connotaciones y los aromas que estas vasijas ceden a los destilados haciendo productos de mucha calidad y que al final son elementos clave en la personalidad de, en nuestro caso, el brandy de Jerez. Hoy en día estas sherry cask pues están muy controladas por nuestro consejo regulador. Tenemos, como veis, un código QR que, pues, bueno, que indica el tiempo que ha envejecido vino de Jerez, el tipo de madera, pues la vejez que tiene la bota y al final pues, bueno, hay un seguimiento muy exhaustivo de todas estas vasijas. Bueno, pues como he dicho, estas vasijas tienen que envejecer vino de Jerez previamente y es importante saber que nosotros tenemos un abanico muy grande en nuestros vinos. Empezamos desde los más secos y más pálidos en el fino y vamos a ir evolucionando al amontillado, al oloroso y terminando en el Pedro Ximénez. Según la vasija que utilicemos para envejecer el brandy de Jerez, vamos a obtener unos aromas y unos matices diferentes. Por ejemplo, si envejecemos fino y manzanilla, pues al final vamos a obtener unos espirituosos pues con unos colores dorados pálidos y totalmente secos. El amontillado, si envejecemos brandy en botas que han contenido amontillado, pues será similar al fino, pero un dorado un poco más oscuro. Y si lo hacemos en oloroso, pues bueno, ya vamos a entrar en una cromaticidad un poco más distinta, más oscura, aunque seguimos estando en unos brandy secos. Y finalmente, si envejecemos Pedro Ximénez, si envejecemos en botas que han contenido Pedro Ximénez, pues estos brandy van a tener un contenido de azúcar superior y van a ser un poco más, van a tomar una tonalidad más oscura. El vino fino es un vino que no tiene nada de azúcar, es totalmente seco, y el vino Pedro Ximénez tiene en torno a unos 400 gramos por litro de azúcar. Entonces, lógicamente, cuando envejecemos el brandy de Jerez, pues van a ser connotaciones tanto cromáticas, aromáticas como de sabor totalmente diferentes según se use una bota u otra. Bueno, pues según el tiempo de envejecimiento vamos a tener tres categorías, perdón. La primera es el brandy solera, que tienen como mínimo 6 meses de envejecimiento. Solera reserva, que tiene como mínimo 1 año, pudiendo tener hasta 3. Y el solera gran reserva, que tiene como mínimo 3 años, pero hay que decir que realmente nosotros en el marco de Jerez, tradicionalmente los grandes reservas pues están en torno a unos 10, 12 años de envejecimiento de media. Se sobrepasan mucho más estos tiempos, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ir viendo un poquito la fase que vamos a ir llevando en la cata, que me imagino que estamos todos deseando de realizarla.
En primer lugar, pues vamos a tener la fase visual, como sabéis, vamos a observar el brillo, la limpieza que tienen estos, tanto la Holanda como los brandies envejecidos, y es importante pues tener un foco de luz que nos permita ver estas características. Y después vamos a tener hay que observar el color y los matices, y aconsejo tener un folio blanco para poder ver, para poderlo poner en contraluz para ver esos colores y esos matices que tienen los brandies. Bien, pues vamos a tener diferentes gamas de colores. Si ya habéis servido la copa, pues lo podéis ir viendo. En primer lugar, bueno, pues pasando de solera, solera reserva y gran reserva, vamos a ir de tonos más amarillos pajizos a caoba más intensos, y también vamos a poder observar pues cómo influye ese envinado que ha tenido previamente la bota sobre estas características cromáticas. Algo importante es en el menisco, cuando vayamos haciendo la cata, vamos a ir viendo que en los bordes del menisco, si lo ponéis sobre un fondo blanco, pues se van a observar unos ciertos matices que tienen unas notas verdosas y que son indicativos al final pues del envejecimiento prolongado que han tenido estos brandies. En nariz, bueno, pues ¿qué vamos a buscar? En primer lugar, vamos a buscar los compuestos que se encuentran en la materia prima, que es el aguardiente. Esos compuestos volátiles que se encontraban en el vino y que han pasado durante la destilación van a ser, pues, los alcoholes superiores, acetaldehído, acetal, acetato de etilo, los ésteres, todo ese conjunto de compuestos volátiles que forman nuestro aguardiente van a estar en nuestro brandy envejecido, y pues tenemos que buscar y tenemos que encontrarlo, y son esos aromas en cierta manera pues afrutados, esos aromas de piña, pera, un poco de rosa, fresa, pues esos ésteres principalmente que se encuentran en nuestros aguardientes. Y después, por otro lado, tenemos que buscar esos compuestos que han sido extraídos de la madera, como pueden ser pues los taninos, los aldehídos, que son la vainillina, el sirinaldehído, coniferaldehído, sinapaldehído, bueno, un conjunto de compuestos que se encuentran en las duelas de la madera, en una molécula que se llama la lignina, y que van a dotar a nuestro brandy pues de ciertas características, como pueden ser esos aromas a vainilla, caramelo, especiado, ¿vale? Entonces, esos compuestos extraídos de la madera, y finalmente esos compuestos que se han extraído por la acción que ha tenido el vino de Jerez. Hay que decir brevemente que cuando tenemos una bota de 600 litros de capacidad e introducimos una holanda de vino en torno a unos 60 grados de alcohol, va a haber una extracción del vino, y en torno a unos 10-15 litros de vino se va a extraer, porque nosotros tenemos una graduación de 60 grados, pues todos esos compuestos que se encuentran tanto en las duelas de la madera como en el envinado que ha tenido esa bota, pues van a ser cedidos al medio, que en nuestro caso son los aguardientes. En boca, pues en boca vamos a notar ciertas sensaciones. En primer lugar, el dulzor, que va a depender de esa holanda que hemos envejecido, y por otro lado, ese envinado que ha tenido con el vino de Jerez, y después vamos a percibir ciertos amargor a los laterales de la lengua procedente de esos taninos y esos aldehídos que han sido extraídos del roble americano. Bueno, pues tenemos 5 copas, vamos a ir empezando. En primer lugar vamos a catar la holanda, que como he dicho tiene en torno a 65-70 grados de alcohol, pero la hemos hidratado a 40 para que esa impronta que nos puede dar el alcohol a 65 grados pues no nos sature y no nos permita ver pues, los diferentes matices que hay en nuestro aguardiente. Después pasaremos a un brandy de Jerez solera, después solera reserva, después solera gran reserva, y vamos a tener 2 en este caso, porque queremos que veáis que cómo cambiando únicamente
el envinado de la vasija podemos encontrar totalmente diferentes matices y diferente personalidad en el brandy, por lo que uno va a ser envinado con Oloroso y otro con Pedro Jiménez. Pues comenzamos. La Holanda, como he dicho, está hidratada a 40 grados y al final, pues lo que tenemos que ver es que se trata de, bueno, pues que está brillante, transparente y pues esto es indicativo de que no ha habido ningún fallo durante la destilación. Si lo llevamos a nariz, bueno, pues vamos a observar pues que hay diferentes matices que recuerdan a esa materia prima de origen que es la uva. Al final es muy afrutado, es fragante, también ciertas notas de hierba fresca, de heno, al fin y al cabo todas esas características que parten de esa materia prima que es la uva y el vino. Hay cierta lágrima, una pequeña lágrima indicativa de que esos compuestos de alta densidad han pasado durante la fermentación, pero al fin y al cabo vemos que es compleja, pero que está equilibrada, es decir, es redonda, no hay ningún tipo de compuesto que sea bueno, que esté desequilibrado y que haga que nuestra Holanda no sea de calidad. Si lo probáis, podéis probarlo un poquito. Pues bueno, en primer lugar tenemos esa sensación ardiente, por eso es el nombre de aguardiente, que es cálido. En el principio de la lengua podemos notar ciertas notas de dulzor, por ese el contenido de etanol, y al final pues es una sensación con un poco de acidez debido a esa materia prima, debido a la acidez que contenía el vino de partida. Pues pasamos al brandy solera, como he dicho, tiene en torno a unos 6 meses, un año de envejecimiento y es el brandy más joven la categoría más joven que vamos a obtener. Como podemos ver, presenta un color oro pajizo, pero está luminoso y brillante, no hay ningún símbolo de turbidez. Si lo llevamos a nariz, bueno, pues estamos a 40 grados de alcohol, que se me ha olvidado decirlo, y tenemos unos aromas que son vinosos, pero sí en cierta manera el aguardiente, esas notas que notábamos en la Holanda fresca, pues siguen estando muy presentes. Ya como podemos ver, ese color que ha tomado de oro pajizo es indicativo de ese envejecimiento que ha tenido en las botas de roble americano, y podemos también apreciar ciertas notas, comienzan a aparecer ciertas notas como pueden ser ciertas notas tostadas, ciertas notas de frutos secos, que es característico de nuestros vinos de Jerez, y en general pues de ese envejecimiento corto, pero bueno, que al fin y al cabo está entre 6 meses y un año. Si lo llevamos en boca, bueno, pues tenemos una sensación, sigue siendo una sensación cálida, pero el paso de boca es mucho más agradable que la Holanda que teníamos sin envejecer. Entonces, aquí podemos notar ya unos ciertos amargores a lo largo, en los laterales de la lengua, de ese envejecimiento y esa extracción que ha habido de los taninos, y en general, pues, es mucho más complejo que la Holanda que hemos visto anteriormente, apareciendo matices como ya de caramelo, vainilla, y que son indicativos de ese envejecimiento en roble americano y con mucha más complejidad. Pasamos al brandy de Jerez Solera Reserva. Tiene que tener un mínimo de 1 año de envejecimiento y como máximo 3. Y ya podemos ver si comparamos, podéis ir comparando con los anteriores y viendo que se trata de un ámbar más dorado, más oscuro que el anterior. Y si agitamos la copa, vemos también que hay una densidad, una lágrima mucho más densa que el brandy que habíamos visto anteriormente. Si inclinamos la copa podemos ver ya esos tonos dorados, que es indicativo de un envejecimiento más prolongado, y en nariz pues podemos apreciar
ya notas mucho más vinosas, ya notamos esa vainilla más pronunciada, los frutos secos, pero también esa parte que nos recuerda a la Holanda, que es una parte mucho más, pues, más afrutada, más refrescante, más fresca y que sigue estando presente. Si lo llevamos en boca, pues bueno, yo diría que tiene unas notas un cierto dulzor, está muy, muy equilibrado, un paso de boca pues muy agradable y un poco de aterciopelado y esa extracción de los taninos pues hace que sea tenga un retrogusto largo y bastante persistente. Finalmente, pues vamos a llegar al brandy Solera Gran Reserva, que es nuestro brandy de máxima calidad. Y lo que os queremos enseñar es cómo únicamente cambiando la vasija que contuvo vino de Jerez, pues vamos a ir observando diferentes matices. Entonces yo os recomiendo ir catándolo y vamos a ir comparándolo y viendo diferentes matices. Como he dicho, tiene que tener un mínimo de 3 años de envejecimiento, aunque en Jerez pues llegamos, por ejemplo, nuestro Brandy Gran Reserva, que es Lepanto, pues tiene en torno a 12, 15 años de envejecimiento y en general en todas las bodegas del marco pues son mucho más alargados de 3 años. Podemos coger el primero, yo voy a coger los dos. El primero que ha tenido un envejecimiento en botas que han contenido oloroso, pues podemos ver que es un ámbar intenso, con unos tonos anaranjados y ese verdor pues es mucho más pronunciado, ese tonos verdosos en el menisco mucho más pronunciado que en los brandys que hemos visto anteriormente. Si cogemos el Pedro Ximénez, bueno, pues se ve claramente que tenemos unos tonos mucho más... perdón, voy a pasar a Solera de la Reserva. Tenemos unos tonos mucho más oscuros y que es indicativo de esa variedad de Pedro Ximénez que nosotros tenemos, que al final son una uva que nosotros pacificamos, pero en ambos casos pues son unos reflejos están brillantes y son unos brandys muy luminosos. Si lo vemos en nariz, el primero, el envinado en oloroso, pues tenemos... Bueno, pues podemos ver, yo diría que hay diferentes matices ahí que combinan y que se unen, que están juntos y ensamblados. En primer lugar, esos aromas en el que indican que esa Holanda de partida, esa viveza, esos aromas afrutados y vinosos que tiene nuestra Holanda. Por otro lado, esos compuestos extraídos de la madera es mucho más complejo que los brandys anteriores, ya aparecen notas de especias, incienso, cuero, unos frutos secos y en general pues muy complejo y también pues esos aromas extraídos de la madera y del vino de Jerez que se ensamblan y que se unen muy bien. Y después, si olemos el Pedro Ximénez, pues tenemos claramente esas notas que son características de esta uva Pedro Ximénez, como pueden ser las ciruelas, pasas, chocolate, café. Al final es muy complejo y totalmente diferente al brandy que ha sido envejecido en botas de oloroso. ¿Podemos probarlo? Y bueno, pues esa es muy suave, es equilibrado, pero a la vez es muy persistente, complejo, ese amargor más pronunciado a los laterales de la lengua por ese envejecimiento en madera y al final, pues bueno, un poco de dulzor, ese caramelo también está muy presente y si llevamos en boca al Pedro Ximénez, al brandy envejecido en Pedro Ximénez, pues bueno, totalmente diferente al brandy anterior porque aparecen pues esas notas más aterciopelados, es un brandy más goloso, diría yo, esas notas
como hemos dicho, de café, de pasas, algarroba, esa lágrima también que se ve como deja en la copa, indicativa del Pedro Ximénez, y al final, pues bueno, son dos brandies de máxima calidad pero al final quedan unos matices totalmente diferentes. Yo voy a dejar de compartir y bueno, quería, como he dicho en un principio, agradecer al Consejo Regulador por esta actividad tan bonita que hemos llevado a cabo e invitaros a todos a Jerez de la Frontera, bueno, al Marco de Jerez, para que visitéis sus bodegas, conozcáis el vino de Jerez y por la parte que me toca, lógicamente, el brandy, y que estáis invitados a González Vía siempre que queráis. Y ya yo me callo, voy a dejar a Borja, os voy a presentar, bueno, pues a Borja Cortina, que ya lo ha presentado Carmen, así que vamos a pasar de ahora de Jerez, del sur de la península, nos vamos a ir hasta Gijón, y que nos va a ofrecer unas aplicaciones de brandy de Jerez en la coctelería, pues estupendas. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Súper interesante. Pues me gustaría hablaros un poquito de coctelería con brandy de Jerez y bueno, para empezar voy a empezar pues por situar un poco un marco histórico, ¿no? Lo que es la coctelería. Pues vamos a empezar por ubicar un poquito en la historia del mundo de la coctelería, ¿no? Hacer cócteles con brandy de Jerez no es algo moderno y que se nos haya ocurrido ahora, es algo que está en la historia de la coctelería desde el principio, ¿no? La primera referencia a la palabra cóctel aparece en el año 1803 en el diario Farmer's Cabinet de New Hampshire. Vamos a pasar rápidamente. La primera definición escrita en 1806 en el Balance and Columbian Repository de Nueva York, y en la que nos escribe pues, que es una bebida estimulante compuesta de varios licores, de uno o varios licores, con azúcar, agua y bitter, es decir, modificar ligeramente un licor, un destilado. 1831, la primera mención impresa de una receta de un cóctel compuesto por ginebra o brandy, un destilado o ron, mezclados con partes iguales de agua, azúcar y nuez moscada. Al final nace como un aderezo, ¿no? Aderezar o como decimos ahora, un pequeño tuneado a un licor o un destilado. Damos un pequeño salto y la primera guía que se publica de cócteles en el mundo es la del profesor Jerry Thomas, que escribe la primera guía de recetas de cócteles para bartenders. Y en esta guía pues aparecen diferentes cócteles ya con vino de Jerez, ¿no? Como el Sherry Punch, el Sherry Eggnog, el Sherry Cobbler y numerosos cócteles elaborados con brandy, Daisies, Collins, Crusta. Y como curiosidad es que el primer cóctel que aparece en esa guía cuando uno la abre es el Brandy Punch. No deja de ser curioso, ¿no? Pues imaginaros lo presente que está el brandy desde el principio. Damos un pequeño salto en el tiempo y los principales libros de coctelería que históricamente han sido referente, como por ejemplo el Savoy Cocktail Book de Harry Craddock en 1930, pues en el mismo año ya en España pues Perico Chicote escribe La Ley Mojada y también evidentemente aparecen múltiples cócteles con brandy. ¿Qué clásicos son los más conocidos con brandy? Pues bueno, Brandy Alexander, no sé si lo habéis probado alguna vez, es como un cóctel digestivo, es como un postre líquido prácticamente, con brandy, licor de cacao y nata líquida. Between the Seeds, un trago duro muy interesante, con triple seco, zumo de limón, brandy, lleva ron también, un poquito de ron. El Sycar quizás sea de los más populares, brandy triple seco y zumo de limón, viene a ser como una margarita hecha con brandy. Vieux Carré de brandy, que lo mezcla con rye, benedictine, vermut rojo y bitters. O el brandy crusta, ¿no? Que también es una variedad de, digamos, del Sycar, ¿no? O simplemente se añade marrasquino y bitter al final, y la característica principal es que tiene una crusta de azúcar, ¿no? Un ribete de azúcar en el borde de la copa, que es lo que da nombre al cóctel en sí. Para utilizar cualquier destilado, cualquier licor en coctelería, pues es muy importante que conozcamos el producto. Toda la información que consigamos tener acerca del producto que estamos utilizando pues nos va a hacer obtener mejores resultados, porque vamos a conocer con qué combina, qué notas tiene y qué notas puedo resaltar o qué notas puede hacer que brillen más en el resultado final, ¿no? Entonces, pues, en el caso del brandy o cualquiera, que casi lo podemos llevar a cualquier destilado, pues saber
qué producto base se utiliza en su elaboración, si estamos hablando de un alcohol de origen vínico, si estamos hablando de un alcohol de grano, si estamos hablando de un alcohol de grano más dulce como puede ser maíz, ¿no? El tipo de proceso de destilación, si siempre va a condicionar, como bien nos explicaba Rocío, el resultado final, si está hecho en un alambique, una alquitara, en una columna de destilación. En el caso de los alambiques, pues hay muchos casos que nos cuentan, ¿no?, de diferentes alambiques dentro de una misma destilería y que con el mismo producto base pues se obtiene un producto final diferente, con más personalidad, más ligero, más liviano, más potente, ¿no? Así que es una parte importante. ¿Cuánto tiempo ha envejecido? ¿No? Pues como que es un Solera gran reserva, pues bueno, eso nos va a dar datos también, ¿no? ¿Qué aporte de taninos tiene? ¿Qué tipo de madera ha envejecido? ¿No? ¿Qué ha contenido esa madera antes? Pues eso nos va a condicionar el resultado final y a la hora de mezclar, pues también nos puede ayudar. ¿Y cómo ha sido el proceso de envejecimiento? Si ha sido una solera estática, si ha sido una solera dinámica, si ha sido en madera, si ha sido en otro tipo de producto, en otro tipo de material, ¿no? Más poroso, menos poroso, con unas notas que den unas notas más dulces, más secas. En el caso del brandy, bueno, pues como explicaba Rocío, el brandy de Jerez se elabora a partir de uvas Airén y Palomino, 90%, 90 y pico por ciento de Airén y una manera más residual, más pequeña de Palomino. Es una uva de baja acidez. Y en el caso de los destilados, el 70% del perfil aromático de los destilados en general proviene del añejamiento, pero al destilar partiendo de un vino, en el caso del vino de Jerez, del brandy de Jerez, pues tiene un perfil aromático más interesante, más equilibrado, un 50% de alcohol vínico y un 50% de esa parte de añejamiento, ¿no? Esa parte que nos conceden los taninos. Y no solemos fijarnos en esa parte, y es un poco la reflexión que me gustaría hacer con vosotros. O sea, damos mucha importancia a la parte de añejamiento, a la parte que le aporta el tanino, pero damos poca importancia a que estamos trabajando con un destilado frutal, un destilado de origen frutal, y creo que es algo que tenemos que cambiar, ¿no? La pregunta es la siguiente: en el caso del pisco, ¿no? El pisco deja de ser un brandy, pero un brandy que se comercializa sin añejar, de diferentes variedades de uva. Y el pisco lo asociamos siempre a cócteles frutales. Sin embargo, no hacemos lo mismo con el brandy. Entonces, bueno, es una reflexión que me parece muy interesante y que creo que es el camino para empezar a usar esa categoría de una manera más moderna y más actualizada a la manera de beber actual de nuestros clientes. Se me ha olvidado deciros una cosa, y es que si tenéis preguntas, tanto de la parte de Rocío como de esta parte, podéis hacerlas en el chat y os las contestaremos por escrito al acabar la sesión, ¿vale? La destilación, ¿no? Rocío nos explicaba de las diferentes maneras de destilar, pues esto va a conferir una personalidad y un cuerpo diferente al destilado, ¿no? En función del tipo de destilación que hayamos realizado. Una columna de destilación siempre va a tener menos personalidad que un pot still, por ejemplo, ¿no? Es más importante de lo que parece, ¿no? Después, en el caso de los alambiques o las alquitaras, ¿no? Que la alquitara es un proceso discontinuo, en el que hay que segunda destilación, sin embargo, el alambique pues, es un proceso continuo, ¿no? Pues también los matices van a ser diferentes, ¿no? La principal diferencia, a lo mejor, con una alquitara, que es un método muy usado en Jerez, pues puede ser ese aplique de fuego directo, ¿no? Tradicionalmente, que se utilizaba con esa madera de encina. Y después el añejamiento. El añejamiento, pues en el caso del brandy de Jerez, el sistema de criaderos y soleras, pues hace que el producto sea más lineal que la crianza estática, en el que pues al iniciar y acabar un proceso en cada una de las barricas, pues nos encontramos con finales más diferentes año a año, ¿no? En el caso de brandy de Jerez conseguimos tener un producto mucho más lineal en el tiempo, ¿no? Y después el añejamiento en contacto con el oxígeno, pues tenemos notas frescas, apenas cítricas, por lo que mezcla muy bien nos va muy bien para balancear en cócteles cítricos. Evidentemente, luego cuánto tiempo ha envejecido, ¿no? Lo comentábamos, si es un solera, pues entre 6 y 12 meses, solera gran reserva de 1 a 3,
Solera Gran Reserva de más de 3 años, como decía Rocío, de hasta 10 y 12 años. Esto va a condicionar, obviamente, el resultado final y nos va a hacer que el producto que estamos usando en función del tiempo de añejamiento pues nos vaya mejor para unas cosas u otras en función del resultado final que busquemos. Claro, luego hay que tener en cuenta que estamos hablando de Sherry Cask, son las barricas, probablemente las barricas más exclusivas y más demandadas en el mundo, ¿no? Los whiskies más exclusivos, los mejores whiskies de Escocia pues son afinados en Sherry Cask. Ahora están también utilizándose en muchos rones. Y luego, pues, ¿qué ha contenido esa barrica? No es lo mismo, como nos decía Rocío, que esa barrica haya contenido un fino, un amontillado, un oloroso, en el que el resultado del brandy va a ser más seco, a que haya contenido un Pedro Ximénez, ¿no? Que es quizá la mayor diferencia. El perfil organoléptico va a cambiar mucho, ¿no? En el caso de los whiskies y de otros destilados, pues las más demandadas pues, suelen ser oloroso y PX, aunque en fino y amontillado también se están haciendo muchas cosas. El añejamiento, lo que nos da, las notas que nos dan, esa parte de taninos, pues nos dan esas notas complejas al brandy, ¿no? De torrefactos, chocolates, pacificados, y eso nos conecta directamente pues, con lo que se ha venido haciendo en el mundo del cóctel con el brandy, ¿no? Pues a conectarlo con el mundo del café, el chocolate, los cigarros, con la sobremesa, con digestivos, con cócteles más duros, cócteles quizá con menos público, ¿no? A día de hoy por la manera de beber que tiene el público actual, ¿no? Que demanda pues, tragos más suaves. Son tragos magníficos, maravillosos, pero si queremos captar nuevo cliente o sorprender a nuestro cliente, pues yo buscaría otras vías para usar el brandy, ¿no? Más allá de tomárselo solo, que es un trago espectacular, o tomármelo en un old fashion. Voy a dejar de compartir pantalla un momento para elaborar este primer trago, este primer old fashion, ¿vale? Conectando con esa sobremesa, ¿no? Ese trago duro, pues el trago quizá más tradicional, más clásico que existe es el old fashion, ¿no? El old fashion al final no deja de ser como decíamos antes, la definición de un cóctel, ¿no? Pues aderezar un destilado o un licor. En el caso del old fashion, pues lo que vamos a utilizar es un twist o piel de naranja, que vamos a introducir directamente en el vaso, que le daría la parte frutal, un terrón de azúcar, parte dulce, y bitter, la parte amarga, ¿vale? Un par de gotitas. Voy a servir ya, para ayudar a disolver el azúcar, un centilitro ya del brandy, y con ayuda del mazo, del Madler, voy a romper el terrón de azúcar y rallar la piel de naranja con esos cristales que tiene el azúcar, ¿vale? Para que extraiga esos aceites esenciales de la piel de naranja. Ahora, sin más, añadiría hielo. Voy a añadir un par de cubitos de hielo. Y voy a servir la medida de brandy. Como he añadido un centilitro ya, pues voy a añadir como 5 centilitros más. Para mí hacer un old fashion es como, yo siempre lo comparo con aliñar una ensalada, ¿no? Es la forma más básica de cocinar, es aliñar una ensalada. Pues la forma más básica de hacer un cóctel es hacer un old fashion, ¿no? Añadirle una parte de bitter, una parte amarga, una parte frutal y una parte dulce. Simplemente lo que vamos a hacer es remover, ¿vale? Para no solo enfriar, sino también mezclar bien, pero también que haya un aporte de agua. Necesitamos que aquí sacar como 3, 4, hemos servido 6 centilitros, pues necesitamos como 3 centilitros de agua que van a hacer que se abran esas notas, ¿no? Siempre que hagamos un destilado nos recomiendan servirle un poquito de agua. ¿Por qué? Porque encontramos otras notas, ¿no? Encontramos notas más profundas que el agua ayuda a extraer.
Entonces no solamente estamos enfriando y mezclando, sino también estamos haciendo que la mezcla pues encontremos notas nuevas del brandy, ¿no? Vale, sin más lo tendríamos. Acabaríamos con otro trocito de piel de naranja para perfumar por arriba. Sin más, le voy a poner una pedita más de hielo. Y todo el fashion lleva una cerecita arriba, ¿vale? No quiero mucho sirope, vienen en sirope, entonces la voy a secar aquí contra una servilleta que la voy a poner ahí. ¿Vale? Esta sería la forma más básica y una forma de conectar el brandy, de hacer un cóctel con brandy, conectándolo pues a esa parte del añejamiento, ¿no? Esa parte de trago reposado, trago de sip by sip, que se dice, ¿no? De traguito corto, de sorbot corto, de tomar relajadamente con tiempo. Sería una opción. Pero también podemos darle una vuelta a esto, irnos a algo un poquito más actual, ¿no? Voy a hacer un segundo old fashion, pero en este caso voy a utilizar un Aeropress. Un Aeropress es una cafetera de émbolo que simplemente tiene un filtro abajo, ¿vale? Y es una manera rápida de hacer café, se utiliza para hacer café realmente. Lo que voy a hacer es, dentro de la cafetera, con ese filtro, poner una carga de café, como si estuviese haciéndome la misma cantidad que estuviese haciendo un café en casa. Y voy a pasar, voy a meter la carga de brandy y someterlo a presión para que filtre. Esto simplemente es un émbolo que lo que hace es apretar y someter una presión, como si estuviese haciendo un café. Voy a bajarlo muy despacio, muy despacito, ¿vale? Y lo que estoy haciendo es filtrando el brandy por café. En vez de agua, pues en este caso brandy. ¿Vale? Bien, lo tengo, ¿vale? Si estuvieseis aquí, pues podríais notar que este brandy ya tiene unas notas de café marcadísimas, ¿no? Que nos va muy bien con unas notas de Pero Ximénez, con las notas más dulces, las notas de tanino de la madera, y repetiríamos, pues como hemos hecho el old fashion, simplemente haciendo un par de cambios. Vamos a poner el terreno de azúcar. Voy a cambiar el bitter normal por un bitter de cacao. Servir un poquito. Os decía antes, para ayudar a deshacer ese terrón de azúcar, ese azúcar que no nos encontremos sólido, ¿no? En el cóctel. A mí no me gusta nada cuando me encuentro trocitos de sólido, a mí me resulta un poquito desagradable. Entonces, todo lo que hagamos para evitar esa parte sólida, pues va a venirle bien al trago. Y vamos a añadir el hielo y la medida del brandy que hemos filtrado por el café. Y como en la anterior vez, pues simplemente remover buscando ese aporte de agua. Temperatura, agua, ¿no? Y cohesión. Todo mezcla. Un poquito de ruido, ¿eh? Bueno. Lo que más o menos lo tenemos, lo mismo, acabaríamos con un perfume de naranja. Y una cereza. Voy a ponerle una
este hielo aquí. Y ahí teníamos pues, una versión de un old fashion muy adaptada al brandy. Notas de café, cacao, esa nota de eso, ese torrefacto, esa parte pacificada, esa parte dulce. Vale, seguimos. Así que como os decía, pues tenemos dos vías para enfrentarnos al brandy de Jerez, ¿no? A la coctelería con brandy de Jerez. La más tradicional, que se habla de sobremesa, conecta con café, cigarros y que atiende al añejamiento, la parte del añejamiento, como pueden ser estos dos ejemplos de un simple old fashion o un old fashion con café. Y una línea más moderna que atiende al origen del destilado, ¿no? A la uva, al origen frutal y que lo conecta con tragos más largos, tragos más refrescantes, cítricos, gente más joven que busca un perfil de cócteles menos alcohólicos y otros momentos de consumo, no solo la sobremesa. ¿Vale? Un ejemplo puede ser pues, una mezcla simple que yo creo que todos podemos hacer en nuestros locales, que sería un brandy cooler, ¿no? Vaso alto. Esto es muy fácil de hacer. Realmente es un combinado, pero al que le vamos a cambiar, ¿no? Vamos a hacer un trago largo, pero con brandy. Sin más, 5 centilitros de brandy. Directo al vaso. Hay excusas de no sé hacer cócteles o nunca he hecho. Esto es que haya servido un Cuba Libre y ya sabe hacer esto. Vamos a echarle una gotita de angostura. Perfecto. Una cucharadita de zumo de limón. Y vamos a acabar con un ginger ale. Vamos a servirlo muy despacito, ¿vale? Darle un poco de cariño para preservar burbuja. Perfecto. Y vamos a decorarlo. Bajita. ¿Vale? Y una rueda de lima, por ejemplo, nos vendría muy bien, que quede bonito. Y es un trago simple, ¿vale? Para cualquier hora del día, es un trago de aperitivo, terraza, en cualquier momento del día. Le iría bien un cooler, un brandy cooler. Yendo un poquito más allá, conectando con esa parte que nos hablaba Rocío, de esas notas de piña, esas notas más frutales que tiene, pues podemos irnos a uno de los cócteles que aquí en Varsovia nos funciona muy bien. Lo llamamos el emigrante y aquí sí ya utilizamos la coctelera. Ya tiene una preparación un poquito trabajada. Y aquí vamos a utilizar 5 centilitros de brandy de Jerez. Aquí tengo una preparación casera, que es un srap de piña. ¿Vale? ¿Qué es un srap? Un srap es una vinagreta de piña, en la que utilizamos vinagre, piña y azúcar, simplemente. ¿Vale? Nosotros lo preparamos por volúmenes. Un volumen de vinagre, 2 de fruta y uno de azúcar. Es decir, uno de azúcar, uno de vinagre, 2 de la fruta, cortada en daditos. Todo esto lo trituramos, ¿vale? Y luego lo colamos colador fino para estar este líquido. Es un líquido que luego aguanta muy bien en nevera, ¿vale? Aguanta mucho tiempo, con lo cual es un producto casero que nos va a dar nos va a dar muy pocos problemas, ¿vale? Se va a aguantar mucho tiempo en el local, cuidándolo y en nevera. Un poquito de bitter, ¿vale? 2 centilitros de zumo de limón. Y 1 centilitro de azúcar.
Vamos a darle un agitado. Voy a servir un vaso un poquito diferente, un vaso tiki. Y vamos allá con un colador, servimos y vamos a completar con un poquito de soda, ¿vale? Esa parte burbujeante, del trago refrescante. Vale, y ahora vamos a decorar, completamos con cajita. Voy a poner un poquito más de hielo. Y vamos a decorar con un triangulito de piña, el vaso, un poquito de hierbabuena, balsámico ahí interesante. Y una ruedita de naranja deshidratada, o naranja fresca podría ser, ¿eh? Perfecto, y aquí tenemos un trago súper fresco que nos lleva pues a esa parte incluso tiki, ¿no? de la coctelería, que es para cualquier hora del día, cualquier hora de la noche, va bien, partiendo de un brandy. El brandy es un destilado que nos da una potencia aromática muy marcada, aporta mucho carácter, ¿vale? Es muy consistente en grado alcohólico, pero no lo da en nariz, ¿no? Y eso gusta mucho al nuevo bebedor, ¿no? El nuevo bebedor busca tener poca sensación alcohólica y no le gustan especialmente los destilados que tienen ese perfil aromático tan potente alcohólico. Y yo lo veo como un punto intermedio entre un Scotch whisky, un bourbon y un ron, ¿no? Ni un golpe tan potente alcohólico como puede percibir la gente con el whisky o el bourbon, pero tampoco es tan dulce y ligero como los rones que solemos tomar, ¿no? Estos rones ligeros que solemos tomar combinados. Tenemos un punto medio de azúcar por litro muy interesante. Y yo creo que tenemos un mundo muy interesante en el que inspirarnos, ¿no? para crear recetas con brandy, que es el mundo del ron. El mundo del ron e incluso el mundo del bourbon, del American whisky. Funcionan muy bien las recetas elaboradas de ron elaboradas con brandy, también las de American whisky. Un ejemplo, por ejemplo, puede ser pues un Mai Tai. Un Mai Tai puede ser un ejemplo perfecto de coctelería con brandy, de coctelería de ron hecho con brandy, ¿no? Vamos a hacer uno muy rápidamente. Y tenemos el Orgeat, que es, digamos, el punto diferenciador, ¿no? de un Mai Tai, que no deja de ser un daiquiri evolucionado. Y el Orgeat es almendras, ¿no? Y yo creo que la almendra está muy presente en el mundo de Jerez. 5 centilitros de brandy, 1,5 centilitros de Orgeat, un 1,5 centilitros de triple seco, curazao, y 3 centilitros de zumo de lima. Sin más, agitamos.
utilizar doble colado aquí, porque no lleva hielo perla, lleva hielo cubo. Hay una característica que en estos cócteles frescos o más refrescantes que aporta el vino de Jerez cuando haces estas recetas, y es que hace los cócteles muy sabrosos, ¿no? Cuando mezclas con piñas, con orgeat, con limas, con frutas tropicales, encuentras notas muy sabrosas, llena mucho la boca el trago, cosa que no ocurre con el resto de destilados. Cuando aquí empezamos a trabajar con recetas con brandy fue algo que nos llamó muchísimo la atención y que nos dimos cuenta que era una característica que no encontrábamos en el resto de destilados. Bueno, como veis, decoramos con piña, hierbabuena, bueno, como si fuese un Mai Tai clásico, ¿no? Y una cereza. Sencillo, pero muy interesante. Claro, cuando trabajamos con brandy siempre tenemos la duda, ¿no? ¿Y qué brandy utilizo para esta receta? ¿Cuál es la tabla? ¿Cuál es por la que me puedo guiar? Hombre, ¿qué utilizo? ¿Un Solera Gran Reserva? ¿Utilizo un Solera Reserva? La cabeza nos dice que cuando vayamos a elaborar cócteles de más repetición, como puede ser el Mai Tai de brandy o el Migrante, pues utilizar brandy de menor añejamiento. Eso es lo que nos dictaría la cabeza y la razón, pero es que el ensayo-error nuestro nos ha dado, nos ha quitado la razón a ese razonamiento, ¿no? Muchas veces nos encontramos con cócteles muy refrescantes en los que, o la mayoría de las veces, ¿no? Que los Solera Gran Reserva más intensos, más potentes, funcionan muy bien y no hacen que canse. Es lo que os decía, esa parte de hacerlo tan sabroso, de hacerlo tan que llena la boca, pues hace que funcionen muy bien. Con lo cual, ensayo-error. Ensayo-error. No hay una tabla que diga esto para esto y esto para esto. Os animo a que probéis con diferentes brandys y diferentes afinados, ¿no? Que ahora tenemos la suerte ya de disponer de diferentes afinados de un mismo brandy y que probéis y ensayo-error, lo que os decía. Y voy a acabar con otra mezcla súper interesante, fácil, y esta sí que es para todo el mundo, pero también es refrescante y yo creo que muy chula. Un trago largo, ¿vale? Como es un Dark and Stormy, que la curiosidad que tiene es que aquí servimos los ingredientes que serían de un combinado básico, pues los servimos al revés. Entonces voy a empezar por servir el mixer en el vaso. En este caso, un ginger beer, que tiene ese puntito picante, ¿vale? Es ese jengibre que ya es un cítrico, pero tiene ese punto que pica, que lo hace muy divertido y entras en un juego ahí en el que pues me pica, bebo más, me refresca, pero en el fondo me pica, entonces es muy interesante. Unas gotas de lima exprimida, recién exprimida. ¿Vale? Este cóctel se hace con ron, con jamaicano, ron potente. Una gota de Angostura Bitter y aquí lo que voy a acabar es con el brandy en todo lo alto. Voy a buscarle sitio para intentar hacerle un float con ayuda de la cucharilla, a ver si consigo que se me separen esos productos. Aquí veis que es hacer un capeado, ¿no? Es como se sirve realmente o tradicionalmente un Dark and Stormy. Y simplemente pues acabaría esperando un poquito con una ruedita de lima y la hierbabuena. Mezcla súper interesante. Yo creo que aquí todos con un poco de maña con la cuchara podemos hacerlo en cualquier restaurante, en cualquier bar, en cualquier barra o en casa, ¿vale?
Bueno, espero que os haya sido interesante, que os haya abierto un poco los ojos en explorar esa vía del trago refrescante, trago más cítrico, utilizando brandy de Jerez. Y si queréis conocer más sobre el brandy de Jerez, os invito a matricularos de forma gratuita en el curso online de Brandy Jerez Academy, que podéis encontrar en la web www.brandydejerez.es. Y bueno, y los que estéis por Madrid o viváis en Madrid del 20 al 30, pues bueno, van a suceder unas cuantas cosas interesantes con bartenders muy top y locales muy top, que van a haber una serie de eventos en los que se van a preparar cosas en exclusiva y bueno, que me gustaría veros por allí, si os pasáis, y seréis muy bienvenidos. Tenéis toda la info también en la web, ¿vale? www.brandydejerez.es. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.